Yo solía pensar que aferrarse a alguien o algo era una prueba de fortaleza, que si tan solo me esforzaba más, demostraba mi valor de manera más evidente o intentaba con mayor intensidad, las personas permanecerían a mi lado. Pero aquí está la cruda realidad. En muchas ocasiones, lo más valiente que uno puede hacer es aprender a soltar. Hace unos años me encontré cara a cara con un amigo cercano que, con el tiempo, había comenzado a alejarse sin explicaciones claras. Ambos nos sentamos frente a frente, participando en ese juego silencioso en el que fingimos que todo sigue igual, aunque en el fondo sabemos que la dinámica ha cambiado. Finalmente, reuní el valor para preguntar si todo estaba bien entre nosotros, pero lo único que obtuve fue una respuesta vaga, educada y carente de sinceridad. Una de esas frases diseñadas para evitar conflictos sin abordar la verdad de fondo. Me marché de aquella conversación con la certeza de que algo se había fracturado, pero en ese momento no estaba lista para afrontarlo, porque hacerlo significaba aceptar que alguien a quien había querido y en quien había invertido tiempo y emociones ya no me elegía de la misma manera en la que yo lo elegía a él. Fue entonces cuando comprendí algo fundamental. El amor no se define por cuánto nos aferramos a una persona, sino por el respeto que nos tenemos a nosotros mismos. Y aquí es donde muchos malinterpretan la idea de soltar. No se trata de cortar lazos impulsivamente, de alejarse con resentimiento o de cerrar puertas con la intención de probar un punto. Dejar ir no es un acto de venganza ni una demostración de orgullo, sino un acto de respeto propio, un reconocimiento del propio valor incluso cuando el desapego duele. Los estudios sobre apego y autoestima han demostrado que las personas que tienen dificultades para soltar suelen vincular su identidad con la validación externa. Convertimos la presencia de ciertas personas en una medida de nuestro propio valor y en ese proceso nos olvidamos de lo esencial. Cuando nos aferramos a relaciones que ya no nos nutren, terminamos abandonándonos a nosotros mismos. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿qué significa amarte lo suficiente como para dejar ir? Si estar en una relación, ya sea romántica, de amistad o incluso con familiares, requiere que te minimices, que calles tus necesidades o que constantemente tengas que demostrar tu valía, entonces eso no es amor, es miedo. Y el amor que se enraiza en el miedo no es amor auténtico, es control. Lo he visto manifestarse de muchas formas y quizá tú también lo has experimentado. Comienzas a notar que cada vez que expresas lo que sientes, te encuentras con resistencia. Tal vez sea sutil, un giro de ojos, una risa forzada, un cambio repentino de tema. O tal vez sea más evidente. ¿Por qué eres tan dramático? Estás exagerando. Siempre haces un problema de todo. Entonces, sin darte cuenta, empiezas a adaptarte, a medir tus palabras con cautela, a suavizar tus opiniones, a moderar tu tono de voz. Te vuelves más pequeño con tal de evitar conflictos, con la esperanza de que si haces menos ruido, si ocupas menos espacio, si te vuelves más fácil de manejar, entonces la conexión permanecerá intacta. Pero aquí está la verdad que tomó tiempo entender. La paz que se consigue a costa de traicionarte a ti mismo no es paz en absoluto, es abandono propio. La investigación lo confirma. Los estudios sobre dinámicas relacionales muestran que cuando una persona reprime constantemente sus emociones o necesidades para evitar conflictos, su autoestima y bienestar emocional se deterioran gradualmente. Creemos que estamos eligiendo la estabilidad, pero en realidad estamos permitiendo que nuestra identidad se erosione poco a poco. En una ocasión, tuve un amigo al que apreciaba profundamente. Nos reíamos juntos, nos apoyábamos en los momentos difíciles y compartíamos nuestras vidas con la naturalidad de quienes realmente se importan. Sin embargo, con el paso del tiempo algo empezó a cambiar. Cada vez que hablaba sobre algo significativo para mí, sentía una leve pero clara distancia entre nosotros. Decía algo vulnerable y, en lugar de encontrar comprensión o curiosidad,
era recibido con indiferencia o silencio. En mi mente, intentaba justificarlo. Quizá estoy exagerando. Tal vez no era el momento adecuado para hablar de esto. Nos convencemos a nosotros mismos de que nuestras emociones no son tan importantes como preservar la relación. Creemos que si somos menos intensos, menos emocionales, menos exigentes, entonces todo estará bien. Pero la lección que me tomó demasiado tiempo aprender es esta. Si el amor que recibes exige que te traiciones a ti mismo, entonces no es amor. El amor verdadero no te pide que desaparezcas, no te exige que seas más fácil de manejar, ni te obliga a encajar en una versión reducida de ti mismo. El amor genuino, el que realmente merece la pena, es aquel que te da espacio para ser completamente quien eres, no solo las partes que resultan convenientes para los demás. Sé que dejar ir relaciones que nos hacen sentir invisibles da miedo. A veces, el temor a la soledad parece más grande que el dolor de permanecer en algo que nos daña. Nos contamos historias que nos mantienen atados. ¿Y si nadie más me quiere así? ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si esta es la mejor conexión que podré tener? Pero con el tiempo aprendí que el momento en el que dejas de encogerte por alguien más, el instante en el que dejas de negociar tu valor solo para mantener una relación intacta, descubres algo que lo cambia todo: la libertad. Libertad para ser visto tal y como eres, sin filtros. Libertad para pedir lo que necesitas sin temor a ser rechazado. Libertad para alejarte cuando te das cuenta de que eres el único que está sosteniendo el vínculo. Porque al final del día, el amor que exige que seas menos no es amor, es miedo. Y el miedo es la peor base sobre la que se puede construir una relación. Así que, si constantemente te preguntas si eres demasiado, tal vez la pregunta real sea: ¿realmente soy demasiado o simplemente he estado eligiendo a personas que no son capaces de sostener todo lo que soy? Porque las personas adecuadas, aquellas que realmente te aman, jamás te pedirán que te encierres en una versión más pequeña de ti mismo. No intentarán moldearte para su comodidad, sino que te aceptarán en toda tu complejidad, con todas tus luces y sombras. Ese es el único tipo de amor al que vale la pena aferrarse. Y aunque la ausencia de alguien pueda doler, eso no significa que el amor que existió entre ambos haya sido inexistente. Soltar no borra lo que fue real, no invalida los recuerdos ni minimiza lo que se compartió. Solo significa que el amor, en su forma más sana, siempre incluirá la libertad de crecer, de evolucionar y a veces de tomar caminos separados. Y aunque eso pueda resultar doloroso, también es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender. A lo largo de nuestras vidas, experimentamos un fuerte sentido de pertenencia, una inclinación natural a aferrarnos a las personas y a las conexiones que consideramos significativas. Nos acostumbramos a su presencia, a sus palabras, a su compañía, y cuando se marchan, ya sea por el fin de una relación amorosa, una amistad que se disuelve con el tiempo o la pérdida de alguien que significó el universo para nosotros, sentimos que una parte de nosotros también se va con ellos. Es como si el amor mismo desapareciera en su ausencia, como si lo que compartimos perdiera valor o autenticidad. Sin embargo, el amor no es tan frágil como solemos pensar. No se desvanece simplemente porque una persona ya no forme parte de nuestro presente. No significa que lo vivido no fuera genuino o que las emociones experimentadas fueran ilusorias, pero nos cuesta aceptar esta idea porque solemos equiparar permanencia con presencia. Creemos erróneamente que si algo llega a su fin, entonces de algún modo invalida todo lo que fue. Pero el amor no funciona bajo esas reglas. Recuerdo una conversación con alguien que acababa de atravesar una ruptura dolorosa. Era una de esas separaciones en las que ambos seguían sintiendo cariño el uno por el otro, pero sabían que no podían seguir aferrándose a algo que ya no podía ser. Me miró con angustia y me preguntó: si realmente nos amábamos, ¿no deberíamos haberlo hecho funcionar?
Pude sentir el peso de esa interrogante, porque es lo que nos enseñan desde siempre, ¿no es así? Nos inculcan la creencia de que el amor verdadero todo lo puede, que si nos esforzamos lo suficiente, si nos sacrificamos hasta el límite, si cedemos y nos comprometemos en extremo, entonces cualquier relación puede perdurar. Pero la realidad es que amor y longevidad no son sinónimos. Algunas de las conexiones más profundas y transformadoras que experimentamos en la vida no están destinadas a durar para siempre, y eso no las hace menos valiosas. No significa que fueran un error, simplemente significa que su propósito no era permanecer, sino enseñarnos algo, moldearnos de algún modo y luego dejarnos seguir adelante. Existe un fenómeno psicológico bien documentado llamado el efecto Zeigarnik, el cual explica por qué nuestra mente tiende a quedarse atrapada en asuntos inconclusos, mucho más que en aquellos que lograron cerrarse con claridad. Cuando una relación termina de manera inesperada o sin una resolución definitiva, nos encontramos reviviendo los recuerdos una y otra vez, analizando cada detalle, tratando de descifrar en qué momento exacto todo comenzó a desmoronarse. Nos preguntamos qué podríamos haber hecho diferente, en qué fallamos, cómo podríamos haber cambiado el desenlace. Pero el amor no es una ecuación matemática ni un rompecabezas con una única solución. No es algo que podamos manipular a voluntad. A veces el acto más amoroso y compasivo que podemos hacer por nosotros mismos y por la otra persona es dejar de intentar transformar los finales en nuevos comienzos. Sé lo difícil que es esto. Sé lo que se siente cuando alguien se convierte en parte esencial de tu mundo, solo para despertarte un día y darte cuenta de que ya no está en él. También sé que muchas veces seguimos aferrándonos mentalmente incluso después de habernos separado físicamente. Nos encontramos revisando sus redes sociales, leyendo antiguos mensajes, reviviendo conversaciones que alguna vez nos hicieron sentir en casa, como si así pudiéramos mantenerlos cerca de algún modo. Pero aquí está la verdad. Sanar no significa borrar el amor que existió. No se trata de fingir que nunca sentimos nada, ni de reescribir la historia para minimizar su importancia. Sanar significa aceptar que esa conexión tuvo su tiempo, su significado, su belleza, y que su final no borra todo lo que aportó a nuestra vida. Porque el hecho de que una relación termine no anula las risas compartidas, ni invalida las lecciones aprendidas, ni elimina la importancia de la conexión que una vez fue. El amor no es algo que se posea, no es un objeto estático que pueda guardarse en un rincón del alma sin alterarse. El amor es una vivencia, una fuerza que nos transforma, una energía que deja huellas en nosotros, incluso si la persona con la que lo compartimos ya no forma parte de nuestro presente. La ausencia de alguien no significa que el amor que existió entre ambos no fuera real. Hay personas que entran en nuestras vidas no para quedarse, sino para mostrarnos algo, para ayudarnos a evolucionar, para caminar junto a nosotros por un tramo del camino antes de tomar su propio rumbo. Y en lugar de enfocarnos únicamente en lo que ya no está, podemos elegir honrar lo que fue. Podemos decidir recordar con gratitud lo que esa conexión significó, sin aferrarnos al deseo de que haya durado para siempre. El amor que realmente nos pertenece, el que está destinado a permanecer, nunca nos hará sentir que tenemos que perseguirlo. No será algo por lo que debamos luchar constantemente para ser vistos, valorados o elegidos. El amor que es genuino y recíproco fluye libremente, nos abraza sin exigirnos sacrificios que nos consuman y nos escoge sin condiciones. Y cuando aprendemos a reconocer esto, también aprendemos que el amor no se mide por su duración, sino por el impacto que deja en nosotros. Decir que no me hacía sentir que la gente se alejaría, que si hablaba con sinceridad me percibirían como problemático, que si dejaba de esforzarme en exceso, perdería mi lugar en sus vidas. Esa es la gran mentira que nos contamos, que poner límites hará que los demás se distancien. Pero la realidad es que quienes realmente te valoran respetarán tus límites, mientras que aquellos
que se benefician de tu falta de ellos serán los primeros en quejarse. No hay ningún estudio serio sobre relaciones humanas que demuestre que renunciar a tus propios límites te hará más querido. De hecho, sucede lo contrario. Las personas que no establecen límites suelen experimentar altos niveles de estrés, ansiedad e incluso depresión. ¿Por qué? Porque cuando te abandonas constantemente por el bienestar de otros, entras en un ciclo de agotamiento emocional y a pesar de ello, muchos de nosotros seguimos convenciéndonos de que evitar conversaciones difíciles es la mejor opción. No quiero generar conflicto. No quiero herir sus sentimientos. No quiero parecer insensible. Pero evitar hablar no cambia la realidad. Solo la esconde bajo capas de resentimiento. Tuve a alguien en mi vida que solo se comunicaba cuando necesitaba algo. Esas llamadas que empiezan con un entusiasta, «Hola, ¿cómo has estado?», pero que en cuestión de segundos te das cuenta de que no se trata de ti en absoluto, sino de lo que esa persona quiere obtener. Y cada vez que eso pasaba, dejaba todo para ayudar, porque eso es lo que se supone que haces por la gente que te importa, ¿verdad? Excepto que un día, cuando yo estaba atravesando un momento realmente difícil, intenté acercarme en busca de apoyo, y lo único que recibí fue silencio. Me dolió, porque me obligó a ver el desequilibrio en nuestra relación. Me di cuenta de que yo mismo le había enseñado a esa persona que siempre estaría disponible, sin importar qué, sin esperar nada a cambio. Y no era su culpa, era mía. Porque no solo permitimos cómo nos tratan, sino que les mostramos a los demás cómo pueden tratarnos. Así que tomé una decisión. La siguiente vez que me llamó pidiéndome algo, en lugar de mi típico, por supuesto, dime qué necesitas, hice una pausa y dije, «Oye, me importas, pero he notado que nuestra amistad se siente desequilibrada. Quiero estar aquí para ti, pero también necesito sentir que puedo contar contigo». Mi corazón latía con fuerza. Me aterraba su reacción. Y, efectivamente, se alejó. No le gustó mi límite, y eso me dolió. Pero, ¿sabes qué dolió más? Todos los años que pasé fingiendo que estaba bien con eso. Porque cuando finalmente empiezas a honrar tus propias necesidades, algunas personas se resistirán. No todo el mundo celebrará tu crecimiento, pero aquellos que realmente te valoran, los que te ven por lo que eres, no solo respetarán tus límites, los apreciarán. Así que si constantemente te sientes obligado a explicarte, a disculparte, a ceder hasta el punto de romperte, solo para mantener la paz, quiero que te preguntes, ¿es realmente paz? ¿O simplemente estás evitando la incomodidad? Porque las personas correctas, las que merecen un lugar en tu vida, nunca te harán elegir entre ellas y tú mismo. El cierre no es algo que obtienes de otra persona, es algo que te das a ti mismo. Y esa es una verdad difícil de aceptar, porque estamos programados para buscar resoluciones. Nuestro cerebro ansía certezas, finales claros, momentos en los que todo cobra sentido, pero la realidad es que las relaciones humanas no siempre funcionan así. A veces, la disculpa nunca llega, a veces la explicación nunca aparece, a veces la persona de la que esperas respuestas sigue adelante sin más, mientras tú sigues ahí, sosteniendo los fragmentos rotos, esperando algo, lo que sea, que haga que duela menos. Pero aquí está la cuestión. Esperar a que alguien más te dé paz es como esperar que la persona que te rompió sea la que te reconstruya. Te mantiene atrapado, atado a una historia que ya terminó. Y en algún punto, tienes que decidir que tu sanación no puede depender de que otro te dé el cierre que deseas. Solía pensar que obtener respuestas me ayudaría a seguir adelante, que si entendía por qué las cosas ocurrieron como ocurrieron, si supiera por qué alguien se fue, por qué cambió, por qué eligió algo o a alguien más, entonces podría hacer las paces con la situación y continuar. Pero la vida no siempre nos da esos finales organizados. A veces, lo único que obtenemos es un caos de emociones y la opción de aferrarnos a ellas o empezar a soltarlas poco a poco. Existe un principio psicológico llamado necesidad de cierre cognitivo,
que describe ese deseo humano de resolver la incertidumbre, de llenar los vacíos para darle sentido a lo que pasó. Y cuando no obtenemos esas respuestas, nuestro cerebro hace algo fascinante. Crea explicaciones, elabora historias y muchas veces nos pone en el papel del villano. Tal vez no fui suficiente, quizás hice algo mal. Si hubiera sido diferente, se habrían quedado. Estas narrativas pueden mantenernos atrapados durante años. He visto a personas esperar durante décadas una disculpa que nunca llegó, una validación externa que nunca apareció, que alguien más reconociera lo que en el fondo siempre supieron, que merecían algo mejor. Y lo entiendo. Yo también he estado ahí, sentado con preguntas sin respuesta, con la frustración de no entender cómo alguien podía seguir adelante sin más. Pero esto es lo que he aprendido. El cierre no tiene que ver con lo que otros dicen o dejan de decir, sino con lo que tú decides aceptar. En algún momento, debes elegir que tu bienestar es más importante que su explicación, que no necesitas su permiso para seguir adelante. No tienes que seguir revisando la herida para ver si por fin sienten el peso de lo que hicieron. Porque el cierre no llega cuando alguien más ata los cabos sueltos. Llega cuando te das cuenta de que no necesitas que estén atados para poder avanzar. Y sí, sé lo injusto que se siente. Parece como si tú hicieras todo el trabajo emocional mientras ellos siguen con sus vidas sin consecuencias. Pero la verdad es esta: las personas que te lastimaron no pueden decidir cuándo eres libre. Solo tú puedes hacerlo. Y el momento en que dejas de esperar una disculpa es el mismo en que empiezas a recuperarte de verdad. Comprender la justicia no siempre significa obtener respuestas o ver que quienes nos lastimaron finalmente reconozcan lo que hicieron. La verdadera justicia comienza en el momento en que decides que ya no les darás el poder de controlar tus pensamientos y emociones. He conversado con personas que han sido ignoradas sin previo aviso por alguien cercano, sin explicaciones, solo con el peso del silencio. Y a menudo me preguntan cómo seguir adelante sin entender el motivo. La respuesta rara vez es la que desean escuchar, pero es la única que realmente libera. Avanzas aceptando que puede que nunca tengas una razón clara. Porque hay quienes desaparecen sin decir por qué, ya sea por miedo, cobardía o porque ni siquiera comprenden sus propias decisiones. Y aunque eso puede resultar desgarrador, no significa que debamos cargar con su silencio como si fuera nuestro. No tenemos que hacer de su falta de cierre una condena que nos impida seguir adelante. Si te encuentras en ese punto, en el abismo de las preguntas sin respuesta, de los finales inconclusos y de ese dolor persistente que parece no tener fin, déjame decirte esto: no necesitas una disculpa para liberarte. No necesitas que alguien más te otorgue el permiso para sanar. Tienes la capacidad de cerrar ese capítulo por ti mismo, de concederte la paz que ellos nunca supieron ofrecerte. Porque esperar un cierre por parte de otra persona no es más que una forma disfrazada de esperar validación para avanzar. Y la realidad es que no la necesitas. Lo único que se requiere es valentía, la determinación de soltar, de dejar ir lo que ya no tiene espacio en tu vida. Pero soltar no significa únicamente alejarse de alguien. Es mucho más profundo que eso. Es hacer espacio para lo que sí encaja en tu presente, para lo que realmente nutre tu bienestar. Y este es el aspecto del que rara vez hablamos. Porque sí, liberar a alguien puede ser un proceso doloroso, pero lo que sigue después, la reconstrucción, el autodescubrimiento, el redescubrimiento de quién eres, cuando ya no te defines en función de otra persona, es donde ocurre la transformación real. Hay un instante después de soltar, después de que la tormenta emocional se calma, en el que comienzas a escuchar tu propia voz de nuevo. Al principio es tenue, apagada por años de priorizar las necesidades, deseos y expectativas de otros. Pero con el tiempo se fortalece y te das cuenta de que antes de encogerte para encajar en la vida de alguien más, ya eras alguien completo.
Entonces surge una pregunta. ¿Cómo se siente vivir plenamente en tu propia historia? Los psicólogos llaman a este proceso autoexpansión. Es la idea de que nuestras relaciones moldean nuestra identidad, a menudo de formas que ni siquiera notamos. Nos entrelazamos con aquellos a quienes amamos hasta el punto de que nuestros hábitos, intereses e incluso la manera en que nos percibimos a nosotros mismos quedan marcados por ellos. Cuando esa conexión desaparece, sentimos un vacío. Pero la verdad es que ese vacío no es un final, sino una posibilidad. Es el espacio en el que podemos florecer de nuevo, donde podemos reclamar nuestra identidad más allá de cualquier relación pasada. He hablado con muchas personas atrapadas en ese limbo, en ese intermedio entre lo que fue y lo que será. Y siempre les digo lo mismo: no estás perdiéndote a ti mismo, estás reencontrándote. Quizá por primera vez en mucho tiempo. Y sí, eso da miedo, porque cuando hemos dedicado tanto tiempo a la felicidad, la aprobación y la presencia de alguien más, podemos olvidar cómo luce nuestra propia felicidad. Pero lo maravilloso es que podemos redescubrirla. Este proceso no se trata de forzarte a seguir adelante antes de estar listo. Sanar no es una carrera con una meta predefinida. No hay un cronograma que determine cuándo deberías sentirte bien. Pero en algún momento es necesario cuestionarse: ¿me aferro a esto porque aún me aporta algo o simplemente por miedo a lo desconocido? Porque la realidad es que dejar ir no es solo liberar a alguien más, es hacer espacio para ti mismo. Es permitir que tu vida se expanda más allá de los límites de esa relación. Recuerdo a una mujer que después de terminar una relación de muchos años, me dijo: ni siquiera sé lo que me gusta, no sé en qué quiero ocupar mi tiempo, no sé quién soy sin ellos. Y le respondí que aunque ese sentimiento puede parecer aterrador, en realidad es el inicio de algo profundamente valioso. Porque el momento en que no sabes quién eres, es el momento en que todo se vuelve posible. Es el punto de partida donde puedes empezar a experimentar de nuevo, a probar cosas solo por curiosidad, a retomar pasatiempos olvidados, a decir sí a invitaciones que antes rechazabas. Tal vez significa sentarte solo en una cafetería para recordarte que tu propia compañía es suficiente. No se trata de una transformación drástica o inmediata, sino de dar pequeños pasos conscientes hacia tu vida, hacia ti mismo. Y sé que tal vez te preguntes: ¿qué pasa si no me siento listo? ¿Qué pasa si todavía los extraño? Está bien extrañar. Sentir nostalgia por lo que fue no significa que hayas tomado la decisión equivocada. Sanar y echar de menos pueden coexistir en el mismo espacio. Puedes valorar el pasado y aún así honrar lo que tu presente necesita. Pero llega un momento en el que debes dejar de esperar que el pasado regrese a buscarte. Debes decidir que tu futuro vale la pena, incluso si se siente incierto. Esto es algo que sé con certeza. La vida que realmente te pertenece nunca exigirá que te hagas pequeño. El amor que verdaderamente es para ti nunca te pedirá que te abandones a ti mismo. Así que, si has estado esperando la señal correcta, si has estado posponiendo tu propia sanación, déjame decirte que el momento es ahora. No porque haya un plazo, sino porque mereces recuperar tu espacio, tu plenitud, tu voz. No estás destinado solo a sobrevivir a esta pérdida, sino a evolucionar a partir de ella. Y te prometo que lo que viene es más grande que lo que quedó atrás. Soltar nunca es fácil. Nos desafía a liberar no solo a una persona, sino a la versión de nosotros mismos que existía en esa relación. Nos obliga a alejarnos de lo familiar, incluso si lo familiar era doloroso. Nos exige confiar en que lo que nos espera vale la pena. Pero esto es lo que sé: elegirte a ti mismo siempre será la mejor decisión. Poner límites siempre será un acto de amor propio. Soltar lo que ya no te hace bien, aunque duela, es un regalo que te das a ti mismo. Porque nunca estuviste destinado a vivir una vida en la que tuvieras que encogerte para encajar. Nunca debiste permanecer en lugares que te hacían olvidar tu valor.
Nunca debiste sostener a quienes ya te soltaron. Si estás en ese umbral, preguntándote si tienes la fuerza para seguir adelante, permíteme recordarte algo. La tienes. Incluso si aún no lo sientes, incluso si el camino por delante es incierto, incluso si tu corazón sigue doliendo, eres lo suficientemente fuerte para soltar lo que te rompe y lo suficientemente valiente para caminar hacia lo que te espera. Confía en que este viaje de regreso a ti mismo es el más importante que harás. Y gracias por elegir estar aquí, por elegir hacer el trabajo difícil de recordarte que mereces mucho más.